Resulta que yo veo que te aparecen en los ejes como 0, 1, 2, 3, 4, 5, no sé qué. Recordemos que esta gráfica, entonces, para montarla, tenemos lo siguiente, que en el eje de las X, es decir, este eje que va acá abajo, eje X, entonces son nuestros valores de volumen y que nuestro eje Y son los valores de la presión, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces te tiene que dar una gráfica de este estilo, le sacamos la línea de tendencia normal y tarana. Aparece esto y entonces para poder ver y darle una lógica a esto, que te aparezcan como deberían ser, primero verifica que los datos sí sean, ¿cierto? Que los datos sí sean los correspondientes a los ejes. Y si no, entonces le damos doble clic al eje y te tiene que aparecer lo siguiente. Esta información, entonces como el texto, no, aquí en el eje. Doble clic al eje. Listo, ahora sí, y te tiene que aparecer esto. Valor mínimo, valor máximo, el valor máximo entonces que coincida con el valor máximo que tengas de volumen, que sería el primero. Entonces entre 0 y 0.0013 podrías dejarlo 14 o 15, ¿cierto? No hay ningún problema. Y las unidades, las divisiones, las mayores subdivisiones, que son estas líneas que te aparecen aquí, que sean de 2 en 2 o de 3 en 3, de 5 en 5, ¿cierto? Si es de 5 en 5, si ves cómo cambian los ejes. De 2 en 2 se ve un poco mejor. Y la menor unidad, entonces, que sea el valor más pequeño que te aparece acá, ¿cierto? Listo. Eso con respecto a lo que tiene que ver estas dos cositas. Por otro lado, entonces aparece cómo debería aparecerte este cuadrito. Entonces, para poder ver bien la ecuación, porque es que aquí aparece 1 por e a la 6x, entonces pues obviamente no nos va a permitir visualizar bien esto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le damos aquí, vamos a seleccionar esto, clic derecho, y le vamos a decir que formato de la línea, formato de la etiqueta de la línea de tendencia. Entonces aquí ya nos va a aparecer esto. Aquí donde dice categoría o categoría general le vamos a dar número. Y aquí que nos aparezcan de esta manera. Si ves que aquí ya aparecen, use como 1000 como separador. Entonces no le vas a poner ningún tipo de separador, pero sí que te aparezcan por lo menos 3 cifras decimales. Y entonces te van a aparecer las cifras decimales correspondientes. ¿Listo? Entonces esto te va a quedar en kilopascales y el volumen en metros cúbicos. Entonces por eso da así de grandes estos números, porque los volúmenes son muy pequeños. Entonces listo. Con eso entonces ahora sí vas a poner esto y lo integras para sacar el cálculo del trabajo. En términos de presentación también es bueno que esto tenga sus correspondientes títulos. Yo tengo que siempre tenerle un título a mi gráfica y demás. Entonces aquí donde dice diseño del gráfico, tú le das añadir elemento. Añadir elemento, entonces le dices, bueno, los ejes, los títulos, ¿cierto? Los títulos de los ejes, títulos de los ejes. Y aquí, por ejemplo, ya le cambias y que diga presión en kilopascales. Y por ejemplo aquí para cambiarlo le estoy dando doble clic. Esto es volumen, ¿cierto? En metros cúbicos. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya le había adicionado el título que le aparezca aquí encima, la gráfica PV para el amoníaco. Y pues esto ya le cambias el formato, lo puse así grande para que se vea bien si lo estás viendo desde otro tipo esto. Y así quedaría mucho mejor presentado. ¿Listo?